Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los diferentes. Vamos a tener varias partes, ¿no? En esta primera parte vamos a tener un tema introductorio sobre cómo identificar los diferentes trastornos del ritmo cardíaco. Por asuntos de limitación de tiempo, pues vamos a hacerlo en diferentes partes y espero que me acompañen en todo este proceso y que sea de mucho interés y sobre todo muy provechoso para ustedes. Arritmias cardíacas. Fíjense bien, las arritmias las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las que están por debajo del nodo auriculoventricular, que serían las arritmias ventriculares, y las que están del nodo hacia arriba serían las arritmias supraventriculares, que a su vez las supraventriculares incluyen las aurículas, o se dividen, mejor dicho, en arritmias auriculares, propiamente de la aurícula, y en arritmias nodales, que son los trastornos que se originan a nivel del nodo auriculoventricular. Por eso es muy importante que cuando estemos frente a un trazo de monitor no electrocardiográfico, a menos que estemos analizando un dedo largo en un EKG, pero en el trazo del monitor nosotros lo primero que tenemos que hacernos la pregunta: ¿estoy frente a una arritmia auricular, nodal o ventricular? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijarme rápidamente en lo que es la morfología de la onda P y en la morfología del complejo QRS. En el caso de las arritmias auriculares, la onda P va a ser positiva y el QRS va a ser completamente estrecho o angosto. En el caso de las arritmias nodales, el QRS va a ser estrecho igual que las auriculares, pero la diferencia va a radicar en la onda P. En las arritmias nodales no hay onda P, o si acaso existe onda P, la onda P va a ser completamente negativa en todito los complejos, en todita su onda P. Onda P que preceda complejo QRS en un ritmo nodal siempre va a ser negativo o ausente. Y en el caso de las arritmias ventriculares, el QRS va a ser ancho, a diferencia de las supraventriculares, y no va a haber onda P. Esto es lo más característico, pero lógicamente existen subconducciones aberrantes que nos pueden alterar todos estos conceptos que estamos aplicando, pero yo me estoy dirigiendo a lo normal, a lo electrofisiológico y a lo electropatológico, lo más frecuente. Dejemos a un lado lo que son las conducciones aberrantes. Entonces, yo les pregunto rápidamente, en este trazo de monitor, ¿dónde se está originando el ritmo? ¿Será auricular, nodal o ventricular? Si QRS estrecho, automáticamente descarto todas las ventriculares. Onda P positiva, por lo tanto descarto toditas las nodales y tengo que centrarme en qué otras características necesito saber para definir muy bien qué ritmo auricular sería este que estamos mencionando como ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Este trazo que está acá sería auricular, nodal o ventricular. Tiene onda P, QRS estrecho. Descarto las nodales y descarto las ventriculares. Efectivamente, este es un ritmo que se está originando en la aurícula, específicamente es una bradicardia sinusal. Veamos un segundo ejemplo. Lo que está acá, ¿será auricular, nodal o ventricular? Definitivamente QRS ancho, por lo tanto descarto las supraventriculares y efectivamente no tiene onda P, por lo tanto es un ritmo de origen ventricular. Tenemos dos ritmos, este que está acá y este. Son diferentes, pero estamos tomando de referencia este de en medio. Efectivamente, ese que estamos mencionando
en un paciente con una taquicardia ventricular monomórfica. Veamos otro ejemplo. El que está acá será nodal, auricular o ventricular. Efectivamente descartamos las ventriculares, pero tengo la duda, ¿será nodal o será auricular? Una característica importante de los ritmos nodales es que los RR son regulares y acá los RR son irregulares, por lo tanto descarto las nodales y me quedo que este trastorno se está originando en la aurícula, es decir, que es de origen auricular. Y efectivamente es un paciente con una fibrilación auricular. Y veamos este otro ejemplo que les puse acá. QRS tiene apenas dos cuadritos pequeños, 0.08 segundos. Recordemos que cada cuadrito pequeño tiene un tiempo de duración de 0.04 segundos. Aquí más o menos tiene menos de 3, por lo tanto está estrecho. Pero nos llama la atención que no hay onda P. Ningún complejo QRS va precedido de su correspondiente onda P. Por lo tanto, este ritmo es de origen nodal. Y fíjense lo que acabo de decir, que los RR son regulares. Por lo tanto, aparte de buscar el complejo QRS, la morfología, aparte de la onda P, vemos que existen trastornos con RR regular, como este que está acá, como este que está acá, o como este que está acá, que es la bradicardia sinusal. Pero también existen trastornos del ritmo cardíaco con RR irregular, como este que está acá, que es la fibrilación auricular. Entonces, ahora, aparte de eso, vemos que existen trastornos con frecuencia cardíaca lenta y que existen trastornos como este que está acá, que es una taquicardia ventricular, o este que está acá, que es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, ¿verdad? Que son taquicárdicos. Por lo tanto, existen bradiarritmia y existen taquiarritmia. Entonces, cuando yo esté frente a un trazo de monitor, ¿qué es lo que tengo que buscar? Sin orden de importancia, porque estas 5 características son muy importantes. Primero, la regularidad de los RR. Si son regulares, si son irregulares. Si son regulares, descarto toditas las irregulares. Si son irregulares, descarto toditas las regulares. Otro aspecto importante es definir si estoy frente a una bradiarritmia o frente a una taquiarritmia. Por lo tanto, tenemos que calcular la frecuencia cardíaca y existen 3 formas rápidas para hacerlo. 1, dividir 300 entre el número de cuadros grandes que existen entre dos ondas R. Por ejemplo, aquí tenemos 300 entre 1, 2, 3. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100. O bien, 1500 entre el número de cuadritos pequeños. Este es más específico, tomando en cuenta que cada cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquitos. Entonces aquí sería 1500 entre 5, 10, 15, 2 acá 12, ya es por debajo de 100, es mucho más específica. Estos dos primeros serían para pacientes con trazo o con ritmo RR regular, pero si el paciente nos presentara una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, entonces no nos servirían ninguno de estos dos, entonces utilizaríamos esta tercera manera de hacerlo, o metodología. Contamos un lazo de 6 segundos, que eso equivale más o menos, no más o menos, sino que eso es a 30 cuadros grandes. Contamos el número de ciclos y lo multiplicamos por 10 y eso hace la frecuencia cardíaca. Esa es la metodología que vamos a utilizar cuando tengamos un paciente con una fibrilación auricular rápida o lenta o controlada y le queramos definir lo que es la frecuencia cardíaca. Otro aspecto importante a buscar en el trazo del monitor en el QRS, ya vimos por qué, ya vimos que los trastornos ventriculares del QRS ancho y la supraventricular el QRS es estrecho o angosto, pero también existen las conducciones aberrantes donde el QRS puede ser ancho. Otro aspecto importante es buscar la onda P que tienen que precedir a cada QRS, que tienen que ser simétricas, que tienen que ser positivas y que tienen que ser equivalentes. El número de onda P equivalente al número
de QRS. Y otro aspecto importante que le estoy mencionando hasta ahorita es medir el IPR. El IPR es de donde inicia la onda P hasta donde inicia el complejo QRS, y eso nos va a ayudar a identificar los bloqueos aurículos ventriculares. Veamos este trazo de monitor rápidamente. Como el RR efectivamente es irregular. La frecuencia cardíaca está taquicárdico. El QRS estrecho. Pero no puedo definir muy bien la onda P ni tampoco el IPR. Entonces tenemos que buscar las características de ese trastorno del ritmo cardíaco. Son muchos los que vamos a ver en estas partes. Vamos a hablar sobre los ritmos sinusales en este caso, que lo podemos ver acá. Aquí tenemos las 5 características que tenemos que buscar. Vemos acá el ritmo sinusal normal, la onda P va a ser positiva, el QRS va a ser estrecho o angosto, menos de 0.12 segundos. Los RR van a ser regulares y la frecuencia cardíaca va a oscilar entre 60 y 100 y un IPR completamente normal, menos de 0.20. Aclarando que los pacientes geriátricos pueden tener ligeramente un IPR prolongado y no necesariamente cursan con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Luego tenemos la taquicardia sinusal, donde la onda P va a ser positiva, el QRS, la regularidad de los RR y el IPR van a ser igual que un ritmo sinusal normal. La diferencia va a radicar en que la frecuencia cardíaca va a estar por arriba de 100. Y la bradicardia sinusal tiene todas las características que un ritmo sinusal normal, exceptuando que la frecuencia cardíaca va a estar por debajo de 60. Y la arritmia sinusal, que va a estar influenciado por los movimientos de la caja torácica, ansiedad, nerviosismo, disnea, y que lógicamente los RR te pueden resultar irregular, pero la frecuencia cardíaca generalmente va a depender del ritmo de base. Esta es el mismo método, el mismo proceso que vamos a estar utilizando para tratar de identificar los demás ritmos cardíacos. Esto es lo que tenía planificado para el día de hoy. Véanlo como la primera parte. Espero que se suscriban al canal y que esperen la continuidad de estos videos que son muy importantes, sobre todo en la unidad de terapia intensiva, en la sala de operaciones o recuperación y lógicamente en el departamento de emergencia, donde los minutos cuentan. Muchísimas gracias. Lo espero en los próximos videos.